Daniel, capítulo 9. Daniel está orando, intercediendo por la cautividad del pueblo dentro de Babilonia. Y dice el versículo 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vamos un poquito más adelante al capítulo 10. Entonces dice el versículo 12: entonces te dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Este es un momento de gran fuerza espiritual en que Dios quiere llevar al pueblo de Israel a una libertad gloriosa, quiere sacarlos del cautiverio de 70 años. Y para esto envía un mensajero que es el arcángel Gabriel. Y Gabriel viene para dar sabiduría y entendimiento. Y viene para dar sabiduría y entendimiento en un momento de gran cambio. Y esto es lo que yo estoy viendo en Guatemala. De hecho, en el mundo entero, desde finales del año pasado, entró una ola de cambios sobre la tierra. Una ola sorpresiva. Una ola que va a sorprender con cambios y cosas. Como pudo ser en Estados Unidos la elección del presidente Trump, que sorprendió a todo el mundo entero. Fue una sorpresa. Muchas cosas sorpresivas van a suceder. Y entró una era de cambio sobre la tierra. Y cuando viene una era de cambio, Dios empieza a enviar mensajeros de luz, mensajeros de sabiduría, mensajeros de entendimiento, porque esto nos habla de que Dios despierta un pueblo en sabiduría y entendimiento para entender el cambio que viene. ¿Me estás entendiendo? Entonces, yo siento que estamos entrando en un tiempo de cambio, y Guatemala es una nación sumamente importante para Dios. Amén. Pero también es una nación que está en gran tinieblas. Si bien fue una nación que fue una luz al mundo, hoy lo que se oye de Guatemala es violencia, es tinieblas. La gran pregunta de Dios en un tiempo de cambio es: ¿quiénes son los que pueden humillarse para entender algo diferente? Desde el primer día que te humillaste para entender, fueron escuchadas tus oraciones y tus ruegos. Pero las oraciones y los ruegos tienen un cierto nivel, pero si no tienes sabiduría y entendimiento y humillación para que Dios hable en respuesta a esos ruegos, entonces se pierde la ventana que Dios quiere abrir. ¿Me estás entendiendo? Entonces estamos en ese momento y la gran pregunta de Dios es si Él puede realmente hablar de este cambio a Guatemala. Porque a veces pensamos que la llegada de un profeta a una nación es para profetizar el avivamiento. Entonces, ya vino el profeta fulano, profetizó el avivamiento y todo el mundo felices, pero en el fondo no pasó nada. ¿Cómo saben de qué estoy hablando? Viene uno y viene otro, todo el mundo profetiza unas cosas increíbles. Pero a lo mejor no es eso lo que necesitamos oír. Necesitamos profetas territoriales, necesitamos profetas de entendimiento cimentados en un entendimiento celestial para oír con claridad qué es lo que necesitamos. Desde que llegamos a Guatemala, empezamos a ver una capa, es como una piedra que está sobre Guatemala. Y esa piedra dice:
no pasarás de aquí. Y entonces la iglesia quiere salir, la iglesia quiere surgir, y hay un tope puesto sobre Guatemala que no pasa de ahí. Y si hay cosas grandiosas que suceden en otras naciones, pero en Guatemala están en un nivel y como que no pueden pasar de ese nivel. ¿Estoy hablando a alguien? Entonces es importante saber qué está pasando, de dónde viene esa piedra, por qué está puesta esa piedra ahí y cómo podemos quitarla para volver a jalar el destino glorioso con el que Guatemala un día fue maravillosamente visitado por Dios para transformar naciones. Tu nación es una nación que debe transformar naciones. Guatemala es una nación que se jacta de tener, creo que 70% de cristianos. ¿Estoy en el número correcto? Eso es lo que hemos oído. Ustedes me corregirán si estoy equivocado. Una nación con 70% de cristianos, la luz que debería salir de esta nación debería atraer a todas las naciones de la tierra. La luz se debería ver hasta los satélites que circundan la tierra. 70% de cristianos debe ser la nación más maravillosa, puesto que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Debe ser una nación llena de justicia, debe ser una nación de paz, debe ser una nación llena de alegría y de gozo de Dios. Una nación donde suceden cosas extraordinarias simplemente porque ponemos el pie en el aeropuerto, cosas empiezan a suceder. Pero eso no es lo que sucede. Al contrario, cuando entramos a esta nación, entramos así y sentimos la violencia y sentimos el temor y las voces te dicen: no se te vaya a ocurrir salir en la noche. Esta es una ciudad muy violenta, donde hay 70% de cristianos. Algo me dice que está sumamente mal. Algo quizás no hemos entendido que debiéramos entender. Y llega un momento en que tenemos que dejar de ponerle parches a lo que sabemos y esperar que algo milagroso suceda, porque estando en la misma condición, de repente, ¡pum!, sucede una bomba de Dios y empieza un avivamiento sorprendente sin que nadie sepa por qué. Esa no es la realidad de Dios. Necesitamos entender qué está sucediendo y Dios necesita tiempo de gente de cambio. Daniel fue un hombre de cambio, fue un hombre que necesitó ser investido de sabiduría y de entendimiento para poder sacar al pueblo, para que se diera el rompimiento que sacaría de Babilonia al pueblo de Israel. ¿Me está siguiendo? Entonces estamos demasiado acostumbrados a parchar. Queremos una nueva revelación. ¿Cuál será la nueva revelación que trae este profeta? A ver, hermana Ana, ¿cuál será la nueva revelación que le vamos a poner al montón de doctrinas que ya tenemos, para ver si podemos hacer las cosas un poquito mejor? Y a lo mejor Dios quiere quebrar todo el vaso y hacer un vaso nuevo. La pregunta es: ¿habrá gente dispuesta a un rompimiento de tal manera que pueda hacer surgir a los hijos de Dios? Un rompimiento de tal manera que obviamente tiene que empezar en el liderazgo. Porque el liderazgo ha sido en las naciones del mundo, y vamos por las naciones del mundo, estamos en más de 60 naciones. Entonces sabemos y entendemos qué pasa en el mundo. Y desgraciadamente vemos como el liderazgo es el que siempre tapa lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer algo y se levanta el liderazgo, ¡pam!, y apaga, y ¡pam!, y apaga. No debería ser todo lo contrario. O sea, si hay apóstoles y profetas, serían los que verdaderamente deben invitar la gloria de Dios a una nación para que resplandezca esa nación. Pero, sin embargo, lo que impera es un temor de que no vayan a decir algo en contra del adoctrinamiento. Entonces mejor lo bloqueamos, porque preferimos bloquear lo que no entendemos que humillarnos delante de Dios, a ver si quizás tal vez había algo que a lo mejor no habíamos comprendido de todo bien. Quizás
tal vez había algo que necesitábamos ajustar, pero estábamos tan fincados en las estructuras de nuestra religión que no podemos aceptar que algo diferente pueda venir de parte de Dios. Y esto pone a la iglesia en un tremendo problema. Ven conmigo a Gálatas, capítulo 1. Diga conmigo, Señor, soy de los que me puedo humillar. Pregúntale a Dios. Que a veces pensamos en nosotros mismos cosas que a lo mejor no somos capaces. Pregúntale. Si Dios seré yo de esos que sí me puedo humillar. Si tú quieres hacer algo diferente, y si me tienes que romper toda la estructura, estaré dispuesto. Pregúntase. Gálatas 1. Dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a vosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esta es la pregunta que Dios nos hace. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas si todavía quisiese agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, aquí está Pablo entrando a los Gálatas y les dice: estoy maravillado que en tan poco tiempo. ¿Cuánto sería ese tiempo? No sabemos, a lo mejor fueron un año, a lo mejor fueron 6 meses, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que fue un corto tiempo. Y en ese corto tiempo, los Gálatas, que habían empezado por el Espíritu, de pronto se habían desviado y se habían metido en un sistema religioso griego que los tenía enfocados al razonamiento. Entonces dice Pablo: estoy maravillado que habiendo traído un evangelio tan glorioso como el que les traje, en tan poco tiempo se hayan volteado hacia otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, si esto sucedió en 2 meses, 6 meses, un año, ¿qué cree usted que ha sucedido en 2000 años? ¿Será posible que a través de 2000 años se haya podido pervertir el evangelio de Cristo Jesús? Y que por eso no estamos viendo los resultados de gloria que necesitamos ver. ¿Será posible que por más que nuestros corazones han anhelado la verdad, hayamos podido heredar cosas que nos hablaban nuestros padres espirituales, que les hablaban sus padres espirituales, que les hablaban sus padres espirituales, que a lo mejor no estaba bien, pero las heredamos como si fuese la última verdad y nos sometemos a ella en un profundo temor al hombre, sin jamás cuestionarnos por qué creemos lo que creemos? Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es ser un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y dice el versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces Pablo recibe por revelación el Evangelio de Cristo Jesús y sabemos que luego va a Jerusalén a que le den la diestra de aprobación de que verdaderamente es un apóstol de Jesucristo. Entonces, a lo que vamos aquí es que hemos heredado una gran cantidad de cosas que no sabemos ni de dónde vienen, ni por qué las estamos haciendo. Una de ellas, por ejemplo, sencilla. La iglesia ha festejado por miles de años el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. ¿Cuántos han celebrado el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección? ¿Nadie? ¿Solamente usted? ¿Los demás no? A ver, levanta su mano para que se vea de quién estoy hablando. ¿Usted ha celebrado el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección? Ustedes no, nunca lo han celebrado. Bueno, la gran mayoría de la iglesia evangélica creció celebrando el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Tenían hasta las 7 palabras, no se vuelven las 7 palabras. Entonces todo esto es una herencia en la cual nos dicen viernes a domingo, o sea, de fondo son 2 días, y Jesús dice: la única señal que yo os doy de que soy el Mesías es la señal del profeta Jonás, que así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es la única señal, dijo. La única señal que os doy de que soy el Mesías es que voy a pasar 3 días y 3 noches. Entonces tú lo lees y dices: ah, bueno, 3 días y 3 noches. Pero vienes a la iglesia y dicen: vamos a celebrar el Viernes Santo y vamos a celebrar el Domingo de Resurrección. Y tú dices: ay, no me cuadra. ¿A dónde están los 3 días y 3 noches? Entonces son solamente 2 días y 2 noches. No, pero aquí en la iglesia nosotros festejamos el Viernes Santo sagrado y el Domingo de Resurrección, tenemos el vicio de resurrección. Nosotros celebramos el Domingo de Resurrección. La mayoría celebra el Domingo de Resurrección. Todo esto para decir que nuestra conciencia nos está diciendo: algo está mal. Son 3 días y 3 noches. Pero la doctrina evangélica que hemos venido heredando, en la gran mayoría de los casos, obviamente hay unas excepciones, nos dice: no, esto es de esta manera porque la tradición lo ha hecho así, de esta manera. Entonces nos sujetamos a la tradición y no a la verdad. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento yo tengo que violar mi conciencia para cambiar la verdad de la Biblia por una tradición de hombres. Y me tengo que sujetar al hombre antes que a Dios y no cuestionar para nada la doctrina que se me está dando. Una vez que mi corazón ha sido violado de esta manera, cuando yo leo algo y digo: ay, pero no me cuadra, aquí está la Biblia diciendo esto, ¿por qué me están enseñando esto otro? Y tu conciencia es violada, en ese momento Dios no te puede meter cualquier doctrina y cualquier mentira y la vas a tomar por verdad, porque viene de las autoridades eclesiásticas en las cuales tú tienes tu confianza. Y entonces la iglesia empieza a ser adoctrinada. ¿Qué significa adoctrinamiento? Jesús nos envió a ¿qué? A ser discípulos, ¿de acuerdo? Ir por todo el mundo y hacer discípulos en toda la tierra. Y Jesús es el más importante ejemplo de cómo hacer discípulos, porque Jesús hizo discípulos. Amén. Pero la iglesia no hace discípulos como los hizo Jesús. La iglesia hace discípulos endoctrinando a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre discipular y endoctrinar? Endoctrinar es: yo tengo toda una estructura de pensamiento, esto es lo que creemos, esto es lo que hemos jurado hasta la muerte que vamos a seguir, porque esto es lo que fundó aquel padre de la denominación. Y entonces esto lo vamos a perpetuar por siempre y no nos podemos salir de este pensamiento. Amén. Y entonces vamos endoctrinando a los que vienen atrás de nosotros a seguir la misma estructura de pensamiento. Entonces, endoctrinar es ponerle pensamientos
al hombre de lo que ellos deben pensar y no te puedes salir de ahí. Ya te endoctriné. ¿Me estás entendiendo? Jesús no nos mandó a endoctrinar. Usted no ve a Jesucristo haciendo eso en ninguna parte de los evangelios. Jesús hizo discípulos. Y él dijo, el reino de Dios es como una perla. Y el que encuentra la perla, vende todo lo que tiene y va y encuentra esa perla. Y cuando ve usted a Jesús hablando, ven conmigo a Juan capítulo 12. Cuando usted ve a Jesús hablando, la gran mayoría de la gente ni le entendía. Decía unas cosas rarísimas, que no entendía nada. Decía, no, pues qué cosa más rara que está diciendo. Nunca hemos oído a ninguno de los fariseos decir estas cosas. ¿Qué querrá significar esto que dice Jesús? Entonces dice Juan capítulo 12. Dice, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde? ¿En dónde? En todo lugar. Hay unos que piensan que Jesús está en el cielo. Si usted le pregunta a la mayoría de la gente, le van a contestar de dos maneras. ¿Jesús está en el cielo o Jesús está en el corazón? Pero desde luego la realidad de que Jesús está donde quiera que estuviera su servidor no es una realidad en la iglesia de hoy. Porque la iglesia sigue orando para que descienda la gloria de Dios. Vamos a orar, vamos a ayunar para que descienda la gloria de Dios. Y entonces, ¿el Jesús que tenemos no tiene gloria? Necesito otra gloria que cambie la iglesia, porque el Jesús que tengo en el fondo no tiene gloria. En el fondo, como que digo que tengo a Jesús, pero pienso en Jesús allá arriba. Cuando clamo por su gloria, estoy esperando que baje una nube así maravillosa que nos envuelva, y entonces cosas empiezan a suceder en nuestras iglesias que nunca han sucedido antes. Y en el fondo es que no conocemos a Jesús. El gran problema de la iglesia es asustante lo que te estoy diciendo, pero la gran mayoría de la iglesia no conoce a Jesucristo, porque no les enseñamos a creer en Jesucristo. Endoctrinamos a la gente a creer lo que nosotros heredamos de otros que tenemos que creer, y les hacemos creer lo mismo, pero no nos enseñamos a creer en Jesucristo. Y el Jesucristo que hoy tiene la iglesia, en la gran mayoría de los casos, no es ni capaz de curar un resfriado. No. Ay, tengo que ir al doctor que ya me dio, ay, mira, pastor, voy a tomar el antibiótico, voy a tomar esto, voy a tomar lo otro, porque mi pobre Jesucito que tengo tan chiquito, sin gloria, que necesito pedir la gloria, no puede ni curarme un resfriado. La solución a toda mi salud son los médicos. ¿Por qué no conocemos a Jesús? Oramos para que baje un avivamiento. ¿Va a bajar de dónde? ¿De dónde va a venir un avivamiento? Jesús es el avivamiento. Avivamiento viene de la palabra vida. En el principio el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y el verbo era la vida, y la vida era la luz de las sombras. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pueden prevalecer en medio de la luz. Entonces, si las tinieblas no pueden prevalecer en medio de la luz, ¿por qué las tinieblas han prevalecido en Guatemala? Porque tenemos un grave problema de luz. Y tenemos una gran cantidad de endoctrinamiento y sabiduría humana. Pero la gran mayoría de la gente no conoce a Dios. La vida de Dios
dentro del hombre es la luz más maravillosa que hace resplandecer todo tu entendimiento. Que no hay demonios, ni dragones, ni nada que se parezca que pueda prevalecer ante la luz gloriosa que radia de un verdadero Hijo de Dios. Entonces, la creación toda está gimiendo por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación no está gimiendo por ver un montón de gente indoctrinada llenando las bancas de las iglesias. Millones y millones de gentes llamándose cristianos. Y no hay luz. No hay luz. No es que haya otro evangelio, sino que el evangelio que debíamos haber recibido lo hemos venido heredando con una serie de perversiones. Y tenemos que hacer alto y decir: Dios, ¿qué estamos haciendo mal? Si algo te puedo dejar en este día, es que agarres tu Biblia y que te metas con Dios y te olvides todo lo que sabes y leas únicamente las letras rojas de la Biblia. Únicamente léelas por un mes, las letras rojas de la Biblia, sin ponerle pensamientos añadidos. Ah, no, es que esto quiere decir esto, porque quiere decir esto, porque esto está ligado a este otro versículo que está ligado con este otro versículo, y por lo tanto quiere decir esto, porque esto es lo que me enseñaron que dijo el otro. Un mes de reto a que te metas con las letras rojas y que le digas: Señor, rómpeme toda estructura de error que está en mí, porque si yo no soy la luz, si yo no soy la luz, no se trata de gritar: somos la luz, de hacer un canto divino, la luz de Jesús, sacar los celulares, somos la luz de Jesús. Y Dios nos está riendo de la iglesia. O le ponemos un alto a esto y entendemos que estamos en un tiempo de la más poderosa reforma del Espíritu. Y la reforma del Espíritu empieza por una reforma de la sabiduría y del entendimiento, con un liderazgo humillado delante de Dios, como se humilló Daniel. Venimos arrastrando tantas cosas, mi hermano, sin cuestionarnos nunca nada. Y conmigo a primera de Pedro, capítulo 1. Estoy hablando a alguien. Entonces dice, versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Está leyendo el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, aquí está diciendo Pedro que todos los profetas del Antiguo Testamento, llámese desde Adán, Abraham, Moisés, Elías, Ezequiel, Daniel, Oseas, aún Juan el Bautista, todos escudriñaron por medio del Espíritu de Cristo, hablaron por medio del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Por qué es importante entender que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía? Aquí estamos leyendo claramente que lo que hizo que Elías fuera profeta fue el Espíritu de Cristo que moraba en él. Que lo que hizo que Ageo fuera profeta fue el Espíritu de Cristo que moraba en él. Que lo que hizo que Jonás fuera profeta fue el Espíritu de Cristo que moraba en él. El Espíritu de la profecía es Cristo mismo. Cristo mismo que se viene profetizando desde el jardín de Edén. El que profetizó y habló y dijo que el Hijo de Dios le pisaría la cabeza a la serpiente.
fue el Espíritu de Cristo. Amén. Todo a lo largo del Antiguo Testamento es el Espíritu de Cristo que se está profetizando a sí mismo de los sufrimientos que habría de padecer el Mesías y de las glorias que vendrían tras los sufrimientos. No solamente de los sufrimientos, llevándonos a un evangelio de salvación, en que la gente dice, bueno, pues ya soy salvo, yo estoy esperando a ver cuándo ya me voy al cielo, porque entonces voy a poder disfrutar de todo lo que Jesús hizo. Pero eso no es el evangelio que Jesús nos dejó. ¿Qué evangelio tan horrible? ¿Cómo puede ser buenas nuevas? Un evangelio en que no tengamos toda la gloria de Dios, en que no tengamos todo lo que Jesús compró para nosotros y tengamos que esperarnos hasta después de la muerte. Esas no son buenas nuevas. Y mientras tanto, la iglesia vive en una desgracia continua, en una pobreza continua. El 80% de la iglesia está terriblemente enferma. En la iglesia no hay justicia. No hay justicia. Se puede levantar alguno y venirse contra un profeta y hacerlo pedazos y no pasó nada. Nadie levantó la voz para decir, cállate. Cállate, vas a maldecir nuestra nación. Te aprovecho en medio de esto para decirte algo que está profundamente arraigado y causando esta piedra que está sobre esta nación. Desde los años 70 Dios empezó a levantar profetas en esta nación. Entre ellos fueron Otoniel Ríos, entre ellos fue Serrano Elías, entre ellos fueron Norman Parish. Profetas poderosísimos que llevaron al mayor avivamiento que Guatemala ha visto en su historia. Un avivamiento verdadero, en que la gente veníamos de México a ver qué teníamos que oír, teníamos hambre, teníamos sed, porque había palabra que venía del cielo, porque esos hombres estaban conectados con el cielo, eran profetas del tercer cielo, bajaban los ángeles, había manifestaciones angélicas, milagros, los cielos se reventaban en la tierra de Guatemala. ¿Pero qué pasó? En los 90s Dios levanta a Serrano Elías como presidente de la República. Pero Serrano Elías resulta que no era un individuo político, sino que era un profeta asignado por Dios para Guatemala. Y aquí es donde la iglesia erra y no entiende la diferencia entre que si fuera simplemente un político, bueno, pues no pasa nada si lo hace bien o lo hace mal. Estamos llenos de políticos en nuestras naciones que más bien lo hacen mal. ¿Me está siguiendo? Pero Serrano Elías le hace una emboscada, le hace todo un cuento para correrlo, para quitarle la presidencia, y le levantan falsos testimonios por todos lados para deshacer al hombre de Dios y que empezase a reinar la injusticia. ¿Y saben qué hizo la iglesia? Nada. La iglesia se unió a los malvados para destruir a Serrano Elías. Ahora, si Serrano Elías era un pobre hombre político, pues no pasa nada. Pero si era el profeta de Dios que le dio el avivamiento a Guatemala y la iglesia se une para apedrearlo, sí pasa mucho. Y pasa lo mismo que le pasó a Israel cuando mataron a los gabaonitas. Y desde los 90 empieza una sequía espiritual sobre Guatemala, porque nadie hizo justicia. Nadie se paró a defender la causa. Nadie lo llamó a decirnos, danos tu versión. Dinos, deja que el Espíritu nos dé testimonio. Dinos cuál es la verdad. Ni uno. Lo apedrearon, no hicieron nada. ¿Y sabes quién fue a recoger sus pedacitos? A Panamá. Una servidora. Y me tocó a mí ministrar su corazón y ministrar el corazón de su esposa y de sus hijos, devastados. No solamente por la maldad que se había hecho, sino la terrible injusticia con que la iglesia lo había tratado. Si no entendemos esto y queremos seguirle poniendo parchecitos a este asunto, no vamos a avanzar.
¿Me estás entendiendo? Esto es un asunto de suma gravedad. Cuando Dios levanta un profeta, lo entiendas o no lo entiendas, no te puedes venir a apedrearlo y pensar que tu nación no va a sufrir las consecuencias. A mí me levantaron falsos testimonios terribles en el Ecuador y en Guatemala también. Te voy a hablar del Ecuador. Y me sacaron cosas en el internet, y seguramente ya las vieron todos ustedes, y seguramente apoyaron a los malvados. Y dije, realmente es el horror que guardé. Porque si piensa en la iglesia, ¿sabes qué le pasó al Ecuador después de eso? Se secó. Se secó la economía del Ecuador, se secó la iglesia del Ecuador a un punto, mi hermano, que nada prosperaba, absolutamente nada prosperaba. Estaban en el estado de sequía espiritual y de sequía financiera más terrible que ha sufrido la historia del Ecuador. Hasta que un pastor vino a mí. Dijo, ahorita por favor te ruego que vuelvas al Ecuador, queremos pedirte perdón, porque entendemos que lo que está sufriendo ahorita el Ecuador es por causa de lo que se te hizo injustamente en esta nación. Y dije, qué barbaridad, pues me atreveré a ir. Y fui al Ecuador, casi en contra de mí misma, pero fui. Y los pastores llegaron y pidieron perdón genuino. Me trajeron una ofrenda de restitución. Yo les perdoné y les hablé de estas cosas y de que tenemos que entender que somos hijos de Dios, que hay gente que son profetas para una nación y que no tenemos el derecho, porque alguien no piensa igual que tú o no te fue indoctrinado en el mismo cajón doctrinal que tú fuiste indoctrinado, de venirte y echarle todas las piedras y acabar con la reputación de un siervo de Dios. Dios jamás nos dio ese derecho, y esto ha traído terribles maldiciones. Y entonces vamos a la iglesia orando por los judíos. Ay, bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Esas palabras fueron habladas para los hijos de Abraham. ¿Quiénes somos los hijos de Abraham hoy? ¿No dice la escritura en Romanos 8 que no todos los que son judíos, que no todos los que se dicen ser judíos lo son, sino los que son por la fe? ¿No dice la escritura que nosotros somos los hijos de Abraham por la fe? Entonces, si somos los hijos de Abraham por la fe, bendito el que nos bendiga y maldito el que nos maldiga. Estamos ahí bendiciendo a los que se están levantando en contra de Cristo. Y vamos para allá. Y atrevas a hablar la palabra de Dios en Israel. Y a ver cómo se le levanta con un espíritu de anticristo y lo pedrean. Y le digo porque yo he sido pedreada en Israel. Entonces hay que bendecir a esos, pero hay que maldecir a los hijos de la fe. ¿Aló? Algo no hemos entendido. Algo no hemos entendido para nada. Porque no entendemos quiénes somos. No entendemos quién es el que nos habita. No entendemos que no somos más yo. Ana Méndez se murió hace muchos años. De que vive dentro de mí es Jesucristo como profeta y apóstol del Dios Santísimo, que nos tira, te tira a Él. Y esto seca las naciones, y esto trae pelos de tinieblas terribles sobre una nación. Santo. Vi una mujer de Estados Unidos. Es que mi profeta y deshizo a Norman Parish y le organizó una para acabar a Norman Parish, padre de esta nación, padre del avivamiento y padre de la liberación. Ay, ya dijo la gringa, nomás dice la gringa, wow, eso es el pobre guatemalteco, pisémoslo. Así dice el Señor, ahí te va el cielo de bronce. No habrá en tu lecho de muerte donde estás en este momento. Dios quiera que la nación guatemalteca te pida perdón, aunque tú no la puedas oír con tus oídos en la tierra.
y no anda a la ligera, ni habla a la ligera. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Dice: yo me postré a sus pies del ángel, decía Juan, para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto quiere decir que si queremos ser testigos del Dios Altísimo, el espíritu de la profecía es el que da testimonio del Padre y del Hijo. Esto es lo que nos hace testigos. Que el testimonio de Jesucristo hable a través de nosotros. Entonces, el espíritu de la profecía no es una nueva moda en la iglesia. El espíritu de la profecía es Cristo Jesús, es el espíritu de Cristo hablando desde Adán hasta nuestros días y hasta los días que vienen. Entonces, si echo fuera o resisto el espíritu de la profecía, ¿a quién estoy resistiendo? A Jesucristo. A nosotros no creemos en el espíritu de la profecía, tampoco crees en Cristo ni eres conocido. Porque el que conoce a Jesús conoce el testimonio de Jesús. Y el Espíritu da testimonio de Jesús, que es el Espíritu de la profecía. Y el diseño de Dios fue una iglesia profética. Yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán. A nosotros no profetizamos, nosotros no creemos en la profecía, pues los hijos de Dios sí profetizan. Y si quieres ser un hijo de Dios, más te vale que te alines al Espíritu de la profecía. Yo soy hijo de Dios, pero resisto el espíritu de la profecía. No eres hijo de Dios, eres hijo de una religión o de una denominación. Santo. Amén. Santo. Aleluya. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Muy serio. Y entonces, en toda nuestra ignorancia, porque no entendemos de dónde provienen las cosas, y no entendemos cómo Jesús se fue hablando acerca de sí mismo. Dice: creer en las Escrituras, estudiarlas, ellos hablan de mí. Toda esta palabra no se trata acerca del pueblo de Israel, se trata acerca de Jesucristo. Es el libro del Mesías. Es la revelación de Cristo a través de los siglos hasta el fin de los siglos. No puedo conocer a Jesús si no tengo el espíritu de la profecía. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen vosotros que yo soy? Tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista, tú eres este. Y Pedro dijo: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Barjona, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? Sobre la revelación dada por el Padre revelando al Hijo. Nadie viene a Jesús si el Padre no le trajere. ¿No dice eso en la Escritura? Sobre esta roca, sobre la revelación dada por el Padre acerca del Hijo al corazón del hombre, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Y entonces hacemos un canto: las puertas del Hades no prevalecerán. Mientras un alto porcentaje de la iglesia vive en pecado, un alto porcentaje de liderazgo está metido en pornografía, está metido en homosexualismo. Líderes de alabanza por todos lados cayendo en fornicaciones. Las puertas del Hades siguen avanzando por todos lados. Le dije hace un momento: 80% de la iglesia está dramáticamente enferma, atada a fármacos, en esclavitud.
a los fármacos. Cuando Dios nos llamó a la libertad gloriosa en Cristo Jesús, la iglesia está atada en ignorancia. La ignorancia es tinieblas. Por causa de la ignorancia y de las tinieblas, la iglesia está metida. Y las puertas del Hades avanzan por todos lados, destruyendo, dividiendo. Somos 40,000 denominaciones divididas entre nosotros. Y las 40,000 dicen cada una de nosotros somos bíblicos. Nosotros tenemos la verdad absoluta. Pues la verdad absoluta es que una casa dividida no prevalecerá, dice el Señor Todopoderoso. No he venido a juzgar al mundo. Las palabras que yo he hablado hoy se juzgarán en el día postrero. Y te tengo una mala noticia. La estructura multidenominacional dividida, dividiendo el cuerpo de Cristo, Jesús mismo lo dijo, no va a prevalecer. Y si no va a prevalecer, o me caigo junto a la casa mientras es destruida, o mejor me salgo a tiempo y empiezo a entender las cosas que Dios quiere hablar. Somos bíblicos. Yo soy de Apolo, y tú eres de Pablo, y tú eres de este, y tú eres del otro. Sí, es muy bíblico, pero una condenación de Pablo hacia la iglesia dividida. Pero no importa, lo seguimos perpetuando, porque el status quo dice que es ok, que tú tengas tu denominación y que tú tengas la tuya y que tú tengas la otra. Nos aceptamos como pastores, cada uno con su rollo, todos divididos. Y donde se te ocurra decirme algo que no estoy de acuerdo, te apedreo, el profeta. No somos bíblicos. Tenemos que empezar por ahí. No hemos entendido la Biblia, ni hemos entendido el corazón del Padre, ni hemos entendido el fundamento primario del Evangelio, que es el amor y la verdadera unidad por el Espíritu. Y hacemos asociaciones de pastores para bloquear al profeta que viene. Eso es lo que hacen las asociaciones de pastores. A veces no entra. Yo no pude entrar a Guatemala, pero se reunieron todos los pastores a decir, realmente está prohibido que entre a esta nación. Pero para la gloria de Dios, entré. Sobre la revelación del Padre, revelando al Hijo en el corazón del hombre, yo edificaré mi iglesia. Y este tipo de iglesia, donde el Padre me revela a mí como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, este tipo de iglesia son los hijos de Dios. Este tipo de iglesia están unidos por mi espíritu. Este tipo de iglesia no hay demonio que se pueda levantar en contra de ellos, porque los fundamentos del amor y de la unidad son por encima de toda doctrina. Porque Dios jamás nos envió a indoctrinar. Las puertas del Hades no van a prevalecer si yo edifico la iglesia. Ahora nos encontramos con un problema. O Jesús mintió, el Señor sonaba lindísimo, hicimos lindos cantos, pero pues en el fondo, ya viendo las cosas en la realidad, pues como que las puertas del infierno sí prevalecieron. Pues ni modo, Señor, te falló esa profecía. O hemos edificado nosotros la iglesia y no la hemos dejado edificar a Jesucristo. Porque la iglesia que Jesucristo edifica, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella. La iglesia que Jesucristo edifica está fundamentada en amor, unidos en amor, para que seáis plenamente capaces, junto con todos los santos, de entender los misterios de Dios el Padre y del Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
pero no buscamos la sabiduría y el conocimiento en la unidad y en la armonía de los hermanos, unidos por el Espíritu. Buscamos la sabiduría y el entendimiento en el espíritu griego. Bueno, un montón de fábulas judaicas que destruyeron la iglesia primitiva y la están siguiendo destruyendo ahorita. Ama por su la sana doctrina. No hay sana doctrina hoy por hoy, hermano. Hoy no tenemos sana doctrina, tenemos que descubrirla. ¿Me estás entendiendo? Entonces esto nos tiene que crear un shock. Y si te estoy creando un shock, estoy cumpliendo con mi propósito. Porque nos tiene que crear un shock que nos haga doblar las rodillas y decir: Señor, ayúdanos, Señor, revélanos. Porque no se predica este evangelio. Fíjate, primero de Pedro. Hemos predicado otro evangelio. Primera de Pedro 10. Vamos a hablar del evangelio. Dice: el Espíritu de Cristo que hablaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Luego, las glorias que siguen a los sufrimientos de Cristo. A esto se les reveló, o sea, los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oh, el Evangelio es anunciado por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pero cambiamos esta palabra porque era mucho más práctico hacer un manual de evangelismo y darles todo digerido a los hermanitos. Y vamos a inventar las 4 reglas para predicar el evangelio, en las cuales no existe el arrepentimiento. Hicimos una cosa mecánica para meter gentes y más gentes y más gentes y más gentes y más gentes que no tienen el conocimiento de Dios ni conocen a Jesucristo. La gran mayoría jamás se han arrepentido de sus pecados, la gran mayoría jamás han sido liberados. El Evangelio predicado por el Espíritu Santo. Cosas que aún anhelan ver los ángeles. Este no es el evangelio que se ha predicado. El evangelio que nosotros predicamos, que se ha predicado hasta ahora, no lo anhelan ver los ángeles. Los ángeles están en gran disturbio viendo la condición de la iglesia. No están anhelando ser como los hijos de Dios. Los ángeles nos tienen que tener envidia. Porque los hijos de Dios tenemos la vida del Padre. Padre, que ellos sean uno. No estaba hablando de la unión de denominaciones, porque no había denominaciones cuando Jesús hizo esa oración. Digo, Padre, que ellos sean uno. Y estaba hablando de la misma unidad que hubo entre el Padre y Él. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Así que ellos sean uno en nosotros y nosotros en ellos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el evangelio de la vida. Este es el evangelio que te une al Espíritu de Dios, y los que están unidos al Espíritu de Dios empiezan a conectarse unos con los otros y nos empezamos a amar porque somos del mismo Padre. Nos empezamos a amar porque entendemos las mismas cosas celestiales, porque nos suceden las mismas cosas gloriosas. Y los ángeles están diciendo: ya quisiera yo en uno de mis días ver la gloria que se está manifestando en este Hijo de Dios. Pero lejos de decir eso los ángeles, la juventud lo que está diciendo es: ya no queremos saber nada de religión. Papá, ya no me prediques ese Dios todopoderoso. Mira cómo estás, todo pobre, todo batido. Mira que te da píldoras que te tomas. Mira cómo tratas a mi mamá. Mamá, no me hables de ese Dios todopoderoso. Mira cómo estás, todo
Mientras tanto, yo voy a hacer mi propia búsqueda. Eso es lo que está diciendo una generación, y si no entendemos esto, vamos a perder la siguiente generación. Abre tus oídos, iglesia. Abre tus oídos, porque Dios está hablando las cosas que necesitamos oír, no las que nos hacen cosquillas en el oído, sino las que nos quebrantan. Para poder renacer, para poder resurgir, para poder levantar una nación privilegiada, una nación bendita, una nación sellada con la gloria de Dios, que va a sacudir a todo el continente. Y me va a Gabriel por todo el territorio guatemalteco. Y Gabriel tiene una trompeta y la está tocando, y la está tocando, y está gritando luz y entendimiento sobre Guatemala. Es la vida del Padre. No habían de conocer a Jesús, menos conocen al Padre. Pero el Hijo vino para dar testimonio del Padre. El Hijo vino para reconciliarnos con el Padre. El Hijo vino no para predicarse de sí mismo, sino para que viésemos al Padre y volviésemos al Padre. Pero la iglesia no ha vuelto al Padre, se quedó en Jesús y se quedó en la cruz. Es la vida del Padre revelándote al Hijo. Cuando el Padre te revela al Hijo, empieza a revelarte todas las glorias que proceden de sus sufrimientos. Y es como te das cuenta y dices: Señor, ni una sola gota vertida de tu sangre será vana en mi vida, porque cada gota es un tesoro, porque cada parte de ti que pagó por mí, Señor, son tesoros de entendimiento, tesoros de gloria. Y entre más vida tienes del Padre, es cuando puedes engendrar hijos de Dios. Es muy fácil hacer prosélitos de una religión, pero para ser hijos de Dios necesitas tener la simiente del Padre, porque solo la simiente del Padre engendra hijos. Y si el Padre no predica el Evangelio por el Espíritu Santo, engendrando hijos de luz, engendrando hijos de resurrección, engendrando hijos que aún los ángeles tienen envidia de nosotros, lo único que estamos haciendo es llenando butacas. Pero un día Dios nos va a demandar por todas esas butacas. Y te va a hacer una pregunta: ¿cuántos entrarán a mi reino? Es que no predicábamos tu reino, estábamos esperando que el reino viniese en el año 2000, quién sabe cuántos, pues nunca llegó. Entonces pues ya no predicamos el reino. Qué triste te va a decir Jesús, porque yo vine a predicar el reino de mi Padre. Mi evangelio fue ir y predicar el reino a toda criatura y decirles: el reino de Dios está cerca. Cerca no es 2030 años después. Cerca quiere decir a la mano, cerca de ti, para que puedas entrar. Yo vine y os hablé que para que tuvieses todas las cosas, buscases primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo podremos buscar el reino de Dios y su justicia si el reino no ha venido? ¿Qué evangelio tan tonto? Irle a decir a la gente: busca el reino cuando no puede ser encontrado. Qué tontería salir a predicar lo que llamamos buenas nuevas para seguir viendo a la gente en miseria, en enfermedad, en dolor, en división, en pugnas. ¿Qué evangelio es? Porque
dele comandante. Y conmigo Apocalipsis. Otro de los cuentos chinos que nos metieron. El Apocalipsis es el libro más glorioso que puedas leer. Y nos hicieron creer que era el libro del fin de los tiempos. Y se acababa el mundo. Y todo lo vieron con ojos terrenales. Y todas esas doctrinas se hicieron en el siglo XIX, sin el Espíritu Santo. Y las seguimos repitiendo como si fuera la última revelación. Y hoy no hay un libro más mal interpretado por la iglesia de hoy que el libro del Apocalipsis. Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es como podemos conocerlo reinando junto con su iglesia. Es donde podemos entender cómo son los juicios de Dios. ¿No sabéis que vosotros juzgaréis al mundo? ¿No sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Es otro evangelio. Un evangelio de justicia. Un evangelio que verdaderamente trae justicia. Ordena las cosas. ¿Cómo que se levantó este impío circunciso a hacer esto en nuestra nación? Y se levantan los hijos de Dios como un solo hombre y se viene abajo todo eso. No, que reine la injusticia. Y nosotros tenemos temor del hombre. Vamos a hacer un concilio para escoger quién va a ser el presidente que va a ir a hablar. No entendemos nada. Eso no es lo que vino a hacer Jesús en la tierra. Jesús vino a ser hijos de Dios, que manifestasen al Padre. Y toda la generación está gimiendo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos de luz? ¿Dónde está la simiente del Padre en la tierra? ¿Dónde están esos que derrochan su amor? Esos que pagan los precios más fuertes, amando y amando y amando y amando las naciones hasta arrebatarlas del infierno. ¿Dónde están? Apocalipsis dice, versículo 22, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Dónde está el trono de Dios y del Cordero? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie sabe dónde está el trono de Dios? Pues está donde está Dios. Y si Jesús está entronado en tu corazón, el trono de Dios está en tu corazón. ¿O no cantas que hay ríos de agua de vida que salen de ti cuando oras? ¿No cantas eso? ¿No predicamos que salen ríos de agua viva de nuestro interior? Entonces, ¿por qué pasamos esto a un futuro inaccesible? Dice: y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. ¿En qué momento fue quitada la maldición? ¿Alguien ha leído en dónde fue quitada la maldición? ¿En los Gálatas? Jesús se hizo maldición para llevar la maldición. ¿Alguno lo ha leído? Así me contesten, hermano, no sé si ya lo maté. Diga, hermanas, Jesús llevó la maldición. Pero entonces, fíjense cómo la iglesia cree en Jesucristo. Creemos que es rey y está sentado a la diestra del Padre como se amén y hacemos cantos. Sentado, ¿cómo es? Sentado en el cielo, a la diestra de Dios, gobierna Jesús. Pero entonces pensamos, gobierna pero como que no mucho. O sea, es rey pero como que no mucho. Es como que a medias. Porque en el fondo nosotros tenemos que pasar todas estas tribulaciones terribles, porque pues él es rey, pero en el fondo estamos esperando que él verdaderamente sea rey en la tierra. Eso sí va a ser la remera.
cuando Él venga y se siente en Jerusalén a reinar, entonces sí, Él va a llevar la maldición, Él va a llevar todo, y entonces sí vamos a tener todas las cosas. Mientras tanto, pues es como rey a medias. ¿Sí me entienden? No podemos hacer absolutamente nada si creemos en un rey a medias. No tenemos ninguna autoridad para esta relación si creemos en un rey a medias. Entonces, dice, y sus siervos le servirán. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. ¿Quiénes somos la Nueva Jerusalén? La iglesia está esperando que baje del cielo, después de que explote el planeta, que baje hacia un castillito precioso que se llama la Nueva Jerusalén. Entonces vamos a caminar en las calles de oro en barra de cristal. Pero no hemos leído la Biblia. O sea, leemos las fábulas que nos dicen, pero no leemos la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, ¿o no sabéis que vosotros sois hijos de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén? ¿No sabéis que vosotros sois la Nueva Jerusalén? ¿No dice el libro de Hebreos, os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Nueva Jerusalén? A miriadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos hechos perfectos, a los espíritus de los santos hechos perfectos, a la sangre rociada que habla más que la de Abel, y a Jesucristo el mediador de un nuevo pacto. Sí, nos hemos acercado a la sangre de Jesús y al mediador que es Jesucristo. Pero todo lo demás va a venir en un futuro. ¿Por qué? Es un paquete. Os habéis acercado a la sangre de Jesús y os habéis acercado a la Nueva Jerusalén, y a las miradas de ángeles, y a la congregación de los primogénitos, y a los espíritus de los santos hechos perfectos, y a la sangre rociada que habla mejor que Abel. Es un paquete. A todos nos habéis acercado. Pero mientras creamos en un evangelio fragmentado, porque es lo que nos metieron en la cabeza, un Cristo que no terminó su obra. Pero ¿por qué entonces dijo, hecho está? Porque como en Juan 17 dijo, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. Si no ha terminado su obra, la tiene que venir a terminar. El evangelio que Jesús trajo, el evangelio verdadero, es el evangelio de Jesús habiendo terminado su obra, reinando y siendo rey de reyes y señor de señores aquí y ahora, con toda la potencia, con todo el poder del reino. Podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia, podemos acercarnos confiadamente, porque el reino está en medio de nosotros. Fíjate lo que dice el regreso de Apocalipsis. Ven a Lucas capítulo 17. Es que no leemos la Biblia. Ya no leemos la Biblia. Nos es mucho más fácil que nos den todo en chaval. Dime por favor, apóstol, ¿qué tengo que pensar? Dime por favor, profeta, ¿qué tengo que pensar? ¿Cómo es? Jamás Dios diseñó una iglesia así. Jesús diseñó una iglesia en la que tú tuvieses relación con el Padre. Y esto es lo que nos enseñaron a todos, que vamos a tener una relación personal con Cristo. Pero curiosamente, después de que nos predicaron que íbamos a tener una relación personal con Cristo, ahora ya no podemos tener la relación personal con Cristo. Ahora tienes que sujetarte a todo lo que yo digo. Yo te voy a endoctrinar y te voy a decir lo que tienes que pensar y te voy a encajonar en todo lo que me encajonaron a mí. Pero yo estoy oyendo que el Espíritu Santo me dijo, no, rebelde, cállate, eso es del diablo. Perdón, ya lo mataste, lo matamos. Y había vivos, pero los hemos ido matando. Lucas 17. Versículo 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo. Aquí están los fariseos haciendo una pregunta directa.
Diga conmigo, pregunta directa. La respuesta de Jesús va a ser directa también. Y dice, el reino de Dios no vendrá con observancia. Tu Biblia dice advertencia, la palabra original es observancia, o sea, visiblemente. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Estas son las palabras en rojo habladas por el Mesías. En este momento, Jesús tuvo toda la oportunidad de decir, bueno, en este momento yo nomás vine a anunciar el reino de Dios, pero vendrán días en un futuro lejano, cuando yo volveré a Jerusalén y me sentaré en el trono físico de David, y entonces mi reino será en medio de ustedes, como ustedes me están esperando. Ahí tuvo absolutamente toda la oportunidad de decir eso, y sin embargo dijo todo lo contrario. Dijo, no dirán, helo aquí. ¿En dónde estaba parado cuando dijo eso? En Jerusalén. Entonces el Mesías, a quien tú llamaste como tu Salvador, dijo, no dirán, cuando les pregunten por el reino de Dios cuando vendrán, no dirán, helo aquí. No va a tener un lugar aquí, ni allí, porque no está determinado en un lugar físico. Mi reino está en medio de vosotros. Eso es lo que dijo Jesús. Y eso es lo que tenemos que predicar. Pero nos metieron tanta cosa. Los que estamos en la dispensación de la gracia, y va a entrar la dispensación del reino. ¿No vieron eso? ¿En dónde Jesús habló eso? ¿En dónde en el Antiguo Testamento está siquiera profetizado por el Espíritu de Cristo que hay una era de la gracia y una era del reino? Todo el Antiguo Testamento apunta a un solo momento, a la venida del Mesías en carne, a su muerte y a su resurrección y a él sentándose en el cielo. Ahí termina el antiguo pacto y todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Pero creemos una serie de fábulas que nunca nos preguntamos de dónde salieron. Yo te reto que investigues, métete al internet, está por todos lados. Investiga de dónde salen todas estas cosas y te vas a sorprender la cantidad de cosas que damos la vida de que son bíblicas y no lo son, porque no nos hemos olvidado de leer las letras rojas y dejar que las letras rojas nos formen. Son las letras rojas que habló el Mesías las que deben formarnos dentro de nosotros. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando yo tomo las palabras de vida, las palabras de las letras rojas de mi Mesías, entonces la vida se va a ir edificando en mí y las palabras de vida se van a ir edificando en mí. Ahora vamos a volver a Apocalipsis. Y es importante ser sacudidos. Y es importante, Dios quiere que te cuestiones todo, aún lo que te estoy diciendo. No vengo a endoctrinarte, vengo a despertarte a una realidad en la que tienes que entrar. Vengo a despertarte a una búsqueda. Vengo a despertarte a una verdadera relación con Dios, para que el día que te pares delante de Él, el día que seas juzgado, puedas decirle cabalmente: Señor, tú dijiste esto, y por esto yo di la vida, y esto que tú dijiste es lo que yo prediqué. Porque te lo va a preguntar. Entonces dice: y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Sus siervos verán su rostro. Ya no está sonando muy claro. 22:4. Y no habrá allí más noche,
y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuánto tiempo reinará? Por los siglos de los siglos. Dice que el Señor será su lumbrera. Dice, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en hacernos como una antorcha hasta que resplandezca en nosotros el lucero de la mañana. Cuando el lucero de la mañana resplandece en nuestros corazones, nos lleva a la iluminación del conocimiento pleno. Y esta lumbrera en nosotros, iluminando mi entendimiento, no los manuales doctrinales. Y cuando esa iluminación empieza a brillar en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, oh sorpresa, somos uno, somos un cuerpo, pensamos como una misma alma, porque nacimos del mismo Padre, no de una denominación y de otra doctrina y de otra que nos divide y nos enemista. ¿Me estás entendiendo la evolución de esta reforma? Entonces dice, mis siervos verán mi rostro. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Hablando de la vida del Espíritu Santo. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Pero nosotros creíamos que cuando te sentaras en Jerusalén, todo ojo te iba a ver. No. Lo que yo dije es que el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Mis siervos verán mi rostro, y yo los iluminaré, y yo los guiaré a las aguas de verdad, y yo los llevaré a entender las riquezas de los cielos, y yo los llevaré al entendimiento que ningún príncipe de este mundo puede enseñar. Cuando caminas viendo mi rostro, vas a caminar en una luz diferente. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Mis siervos verán mi rostro y andarán en la iluminación. No tendrán más necesidad de luz. Ya no habrá más noche. No se refiere a la noche de las 7 en adelante. La noche, si usted lee el Génesis con los ojos de Dios, dice que la noche eran las tinieblas. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y separó Dios la luz del primer día, de la noche. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a la noche tinieblas. Ya no habrá más noche, porque los hijos de luz no tienen noche dentro de nosotros. Dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. No dice fue el día y la noche el primer día. El día y la noche era un reino espiritual. Fue la tarde y la mañana un día. No habrá más noche, porque la luz disipa las tinieblas y nos hace ver con claridad lo que es y lo que no es. Segunda de Corintios 4. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Pues aprendemos en el lenguaje cristiano que los incrédulos son de afuera y nosotros somos los creyentes, ¿amén? ¿No se preguntaba usted qué cantidad tan terrible de incredulidad hay en la iglesia? ¿Por qué está el 80% de la iglesia atada a fármacos? ¿Por fe o por incredulidad? ¿Por qué la mayoría de la gente le tiene temor al diablo? ¿Por fe o por incredulidad? ¿Por qué tenemos tanto más temor al hombre que a Dios?
¿Por fe o por incredulidad? Porque según el entendimiento de los incrédulos, fíjate bien, para que no les resplandezca la luz, estamos hablando de la luz, la vida, Él era la vida era la luz, el lucero que resplandece dentro de nosotros, el lucero que ilumina a los siervos de Dios, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Imagino que lo está diciendo en Apocalipsis, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De la misma manera que de las tinieblas resplandeció la luz, Jesús resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y qué dijo Habacuc? Será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué la iglesia ora para que descienda la gloria? Porque no conoce la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis siervos verán mi rostro y andarán a la luz de mi resplandor. Entonces seremos hijos del Altísimo. Entonces el mundo verá que Jesucristo fue enviado. Entonces una generación que viene atrás de nosotros será inspirada por la luz, por la justicia, por el valor, por la verdad que sale de nuestras bocas. Cuando no me atrevo a hablar nada que no sea carne en mi carne y hueso en mis huesos. Porque cuando lo hice carne y hueso y vida y lo sufrí, lo parí hasta que se formó en mí, entonces no puedo hablar y produce la vida y el poder para el cual fue hablado. Pero si hablamos y repetimos lo que dice el manual del modelo de aquel grandote, ni producimos hijos de Dios, ni somos iluminados por el Padre. El príncipe de este mundo ciega el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Es muy diferente el Evangelio de la gloria de Dios, predicado por el Espíritu Santo, cosas que aún anhelan ver los ángeles. Y cuando predicas desde este entendimiento y desde esta vida y desde este poder formado en ti, tú vas a ver cómo se le empiezan a abrir los ojos a la gente y empiezan a ver y a anhelar el reino y dicen: dame lo que tienes, dame lo que tienes. Quizás no te estoy entendiendo, pero dame lo que tienes, porque todo en mí está vibrando, porque hay algo que está saliendo de ti, que es una luz que me está haciendo que se vea algo dentro de mí. Estoy entendiendo cosas que nunca había entendido, o quizás no te estoy entendiendo nada, pero algo está saltando dentro de mí que me dice: hay una verdad. Es la verdad de una reforma del Espíritu, de una reforma que cambiará literalmente las naciones y veremos el reino de Dios establecido por nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para Guatemala. Cierra los ojos. Y habla con Dios. Y habla con Dios.
Jesús si no es por el Padre? Jesús, quizás hemos conocido fragmentos de ti, pero quiero conocerte. Quiero conocer qué significa ser el cuerpo de Cristo. Quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios, engendrado por el Padre y con la habilidad de engendrar hijos de luz, hijos de la verdad y de la justicia. Límpianos de todo lo falso. Límpianos de toda ignorancia. Haznos entendidos, Dios. Y yo ruego a ti, Jesús, que de estos que están aquí levantes una generación de luz, unidos por los vínculos del Espíritu, un edificio espiritual, la nueva Jerusalén, que va creciendo hasta el conocimiento pleno, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Únenos por tu Espíritu. Fúndanos, Señor, en tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda doctrina, que sobrepasa todo pensamiento del hombre y todo modelo humano. Cimiéntanos en ese amor, porque solo en ese amor podemos conocerte. Tu Espíritu es amor. Tu amor es la luz que resplandece. Tu amor es la luz que el diablo no puede soportar. Tu amor nos hace invencibles. Tu amor nos hace inquebrantables ante las fuerzas del mal. Tu amor nos lleva a extender los brazos siempre y a poner la otra mejilla siempre, porque es más importante nuestra relación que cualquier doctrina. A esto viniste tú a la tierra, Jesús, a formar un cuerpo de amor, a formar un cuerpo que te manifieste a ti, que testifique lo que tú eres. Levanta hijos en Guatemala. Percibimos el espíritu de la profecía y no entendíamos que te estábamos persiguiendo a ti. Perdónanos por toda palabra que ha maldecido a un hijo de Dios, que ha maldecido a aquellos que tú has amado.
llenas de vida, llenas de esperanza. Nunca más reine la destrucción en nuestro hablar. Estoy encendiendo una luz gloriosa. Es la luz de la verdad. Es el Espíritu de verdad que viene a abrir el entendimiento. Y hay ángeles quitando el velo del entendimiento. Hay muchos ángeles que están abriendo el entendimiento. El mundo no beberá más, mas vosotros beberéis. Creed, creed que beberéis. Creed que beberéis. Nen soy, Jesina Rose. No es lo que sabéis, sino cuánto de mí hay en vosotros, dice el Señor. Crecer en el conocimiento de mí. Hacer crecer mi vida en vosotros. Mi vida es luz. Entre más vida de mí haya en vosotros, más luz tendréis. Entre más luz, más amor manifestaréis. Y la luz empezará a rodear una vez más en Guatemala. Yo profetizo sobre Guatemala que toda injusticia que fue hecha en contra de sus profetas es restituida, y que Dios levantará de esta nación un grupo de pastores que irán a Panamá a pedirle perdón al profeta serán Elías. Y esto abrirá el cielo y se le pedirá perdón también a Norman Parish. Está sintiendo como un agua que está entrando a su espíritu.
estoy perdiendo vida en ustedes.